Memorias de una sombra. Entonces, no sé si te presentas antes y empezamos con el bombardeo de preguntas. Bueno, pues no hay mucho que decir. Bueno, pues mi nombre es Juan Parra. Soy el director del teatro, del grupo que se montó. Y pues no solamente dirigí la obra, sino también la escribí. Digamos, esta obra nace de un día que fui hace un año, como en febrero más o menos, con una fundación en la que trabajaba, llamada Fundación Sentir Pensarte, y fuimos al Museo de Memoria. Y justo estaban hablando sobre todo lo que fue la toma del Palacio de Justicia, y cosas que yo ya conocía, más que todo desde, digámoslo así, la parte del público, lo que la gente sabe, lo que vino en el 19, mató a tratar y hasta ahí. Pero esa exposición estaba junto con la Comisión de la Verdad. Entonces, literalmente, pues estaban hablando de absolutamente todo lo que pasó, y habían varias vivencias. Entonces, como yo tengo un tío que fue militar y él vivía en el Cantón Norte, en los edificios, yo en lo personal pues me sentí como un poco como asqueado y perturbado, porque yo decía, pero yo corría cuando era niño por esos lados justo donde mataban gente. Entonces como que ese pensamiento que vino a mí, dijo que yo creo que aquí se puede hacer algo y podemos contar algo que realmente no se habla. Yo en lo personal nunca he visto nada que tenga que ver algo, esto textualmente es de la toma del Palacio de Justicia. Nada, no he visto nada relacionado, y estoy investigando y realmente no encontré nada. Entonces me puse a investigar muchísimo, encontré muchos testimonios, videos, me rayé mucho la cabeza, la verdad, hasta que encontré como varias personas que podrían tomar algo de cada uno, obviamente como por respeto a ellos, cambiarles el nombre y cambiarles por completo su historia, pero tomar como su base, que soy un menor de edad, que soy un infiltrado, porque justo el grupo 4 fue el primer grupo donde había un infiltrado en el M19. Y aún así, al momento de escribirlo, quise que fuera de todas maneras como lo más ambiguo posible, porque que cada persona entienda lo que quiera entender. Por eso al final dije, cada quien busque su propia reflexión. Digamos, aquí textualmente se la obra, pero les digo, es de la toma del Palacio de Justicia, pero no necesariamente es de, la gente puede entender que fue de, no sé, masacres de bananeras, las FARC, lo que sea. De hecho, cuando estaba en texto nomás, le pedí a familiares que lo leyeran, y algo muy curioso, justo en el texto de Marcela, la primera en hablar, la de Rosado, mi tía, la mayor, tenía como 50 años, me dijo que era clarísimo las FARC. Yo, ok. Le dije a mi prima de 15 años, le habla, me dijo clarísimo lo que está pasando en Ucrania y Rusia. Y yo, y si les dijera que es de la toma del Palacio de Justicia. Me tocó enseñar un poquito de la China porque no sabía de la toma nada. Quedó como, también es. O sea, todas las respuestas están bien. Entonces, en ese sentido, pues creo que fue un proceso muy interesante. Tuvo demasiados cambios esta obra, personajes bien y personajes mal. La creación de una obra es más compleja de lo que uno piensa. He intentado como escribir más, pero esta ya fue como la más que dije, ok, esta sí la voy a escribir a su 100% para montarla al teatro, y fue un proceso muy, muy interesante que se encontraba. Ok, gracias por presentarte y por presentar la obra. Ahora queremos pues presentarte este espacio, para qué es, por qué es. Nosotros, me presento, mi nombre es Juan Pablo Villamil, nosotros hacemos parte de una agrupación que se llama Las Tres Marías. Es una agrupación de teatro, de cine, televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos este espacio que es una escuela de espectadores para poder darle herramientas a los espectadores, de que tenga herramientas para poder ir a ver teatro, para poder entender un poco más los símbolos que nos dan los directores, los artistas, los actores, etcétera, etcétera. Elegimos esta obra, ayer efectivamente los que estamos acá la fuimos a ver. Y lo que queremos y lo que buscamos con el espacio es un poco tener un diálogo contigo en cuanto a por qué, más a profundidad, no solo digamos lo que nos acabas de contar, sino más a profundidad de por qué montaste
pues, la obra, de qué manera la montaste, qué pensaste cuando la estabas montando y todas esas preguntas que tal vez algunos de nosotros tengamos, o porque no entendimos o porque tengamos alguna Inquietud. inquietud en cuanto al montaje. Entonces simplemente es tener un diálogo súper abierto para hablar de teatro. Sí, dale. Okay. Entonces no sé si alguno quiere iniciar con alguna pregunta. Yo quisiera preguntarte cómo hiciste para elegir, cómo elegiste los personajes, ¿sí? Porque decidiste que hubiese, digamos, un magistrado, una psicóloga, una niña, ¿sí? Yo me preguntaba por qué estaba la niña ahí en ese momento, ¿sí? Bueno, digamos que lo que se estaba buscando es más como la casualidad del destino. No todos los que estaban en la toma del palacio eran exactamente trabajadores, digamos, textualmente solamente hay dos que sí tenían que estar ahí, la de la cafetería y el magistrado, pero los demás es como ver que muchas veces uno está en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Tomé, digamos, ahí inclusive referencia de lo que realmente pasó con las Torres Gemelas, que mucha gente dijo, a mí me cogió el trancón, no pude llegar, y otros diciendo, no, él iba a una entrevista y le pasó eso. Hay gente que tenía que estar en ese lugar por alguna razón del destino. Entonces por eso fue que quise poner como que todo fuera lo más heterogéneo posible. Textualmente porque la niña del magistrado, ya que lo pregunta, el magistrado principalmente fue porque en la toma del palacio pues mataron a muchos magistrados, justamente porque fue el ejército que quemó la biblioteca. Y es como a veces una parte de la historia que a veces se olvida. Como que uno sabe hasta que uno dice, no le cuenta, pero acuérdate que acabó en la biblioteca. Cierto. Inclusive tuve la oportunidad de hablar con personas de la época que estaban ahí en la universidad y todo eso. Y a veces no caen en cuenta ese tipo de cosas. Y pues la niña, pues lo mismo, para tener como ese rango más amplio y decir, esto le puede pasar a cualquiera. Yo tengo otra. Y cuando están escribiendo las obras, ¿piensan en el público al cual va dirigido o es como que cualquiera puede ver la obra o piensan más como personas de algún tipo? Pues en este en específico, digamos que ya por el tema que se está hablando, yo dije, ok, puede que sea fijo para que la entiendan. Pero digamos ya como alguna calificación de lo más duro, eso es como de lo que los mismos inclusive personajes te van dando. Porque a veces lo que yo por lo menos hice con cada personaje fue escribir como una especie de escaleta de como, bueno, tiene esta personalidad, es así, es así, es así. Y de ahí voy escribiendo, listo, entonces miremos cuál fue la vida de cada persona, por qué está ahí, y uno va a ir escribiendo poco a poco de las vidas de todo lo que he escuchado. Entonces, el llegar a esos personajes y a un público como tal, digamos que me lo fue dando a la misma hora mientras la fue escribiendo. O sea, yo lo tomo como algo, como un poco más mágico, por decirlo así. A veces he escrito comedia involuntaria, que yo no quería escribir una comedia y dije, uy, esta idea está chévere, entonces transformo todo, vuelvo y escribo, uy, ahora queda otro para niños, por ejemplo. Tú tenías ahorita una pregunta, ¿no? Sí, yo quería preguntar cómo fue el abordaje junto con tus actores para llegar a la emocionalidad de lo que estaban relatando cada uno de estos personajes. Bueno, como esta obra, digamos que se escribió más o menos como en un formato monólogo, o sea que hablan prácticamente todo el tiempo casi sin interrupciones, pude tener ensayos individuales. Muchas veces en una hora, pues tú, digamos, somos todos nosotros y todos al mismo tiempo ensayamos. Y a veces eso es complicado. Entonces, lo que yo hice fue que esos actores, digamos, no los conocía al 100%, sino fueron de un proceso de casting. Quise como avatar como personas nuevas. Y primero llegar a una confianza con ellos, que para mí es muy importante la confianza y la comunicación, primero como personas. Y de ahí, en los ensayos personales, es irles haciendo preguntas como el público. Por ejemplo, con Catherine, que es la niña, le decía como, ¿qué significa la canción? No, esto, entonces dije, vela cantando. Y por lo menos yo soy un actor y director como que es muy físico, que se refiere a que lo hago todo a través del tacto.
Entonces, por ejemplo, yo le decía, vas a cantar la canción una y otra vez, y yo te digo cuando pares. Me dijo, ok. Entonces empecé como a acariciarle la mejilla, a darle un abrazo, decirle que todo estaba bien, que no se preocupara por mí, como si yo fuera su papá o su mamá. Y ahí empezó como a encontrar emociones. Hay un método que a mí en lo personal no me gusta, que es un método de un profesor llamado Stanislavski, que es la memoria emotiva. La memoria emotiva es mis propias vivencias, las vivencias de Juanse, las pongo en función del personaje. Y a mí no me gusta porque de pronto revivir algunos traumas, algunas cosas, y a mí no me gusta. Entonces yo prefiero como otra cosa que se llama la plasticidad emotiva, que es creemos esas emociones. Métete ahí en el juego, yo te ayudo. En el caso de Caterina, que se llama Ley, el abrazo, todo está bien, le daba la mano y se la soltaba de una. Y ahí estaban como que no me suelte, y le decía, cierra los ojos. Y yo busqué lo mismo con cada uno, lo hice así. Todos con manera diferente. Por ejemplo, con Lady, el personaje de Caterina, fue el abrazo como lo más maternal y paternal que pude. Con Marcela, que es interpretada por Angie, fue como más sobre el objeto del muñeco. Y empecé a hacerle preguntas. ¿Qué pasaría si tu hijo, qué pasaría si es el sí mágico de Stanislavski, que es así, me gusta usarlo? Y es qué pasaría si juguemos a eso, es un what if. Entonces, vete metiendo, y cada ensayo les dije, ok, dejen hasta acá, escriben el papelito que encontraron, y cada ensayo era igual, hasta que ya se encontraba a la emoción que se quería a través de todos estos juegos. Muchos eran más sonoros, por ejemplo, ellos ponen una canción triste. No tenían exactamente que encontrar desde el tacto ni nada, y otros sí. Por ejemplo, el que se suicida, Alfredo, él lo hizo desde la imaginación, desde imaginarse a la mujer de sus sueños. Yo le dije, escríbeme cómo te encantan las mujeres. Y lo que él dijo era alta ella con él, pero eso se lo inventó él. Un vestido bello, todo eso se lo inventó él. Pero que a él le funcionó imaginarse a la niña y meterse todo y ver películas y claro. Entonces el imaginar también nos ayuda mucho a eso, pero realmente lo que sí nos dicen en la escuela es jugar. Es como un niño, tú juegas, no sé, policías ladrones, y si el niño lanza un kamehameha, tú lo recibes. Pero somos policías y ladrones, entonces uno dice, oye, no, mira, es policías y ladrones, entonces aquí no es Dragon Ball, no, el niño lo recibe, y ya luego es lo mismo, es ser niños en escena. A pesar de que esto sea como tan trágico, siempre jugar. ¿Y cómo fue ese proceso tuyo de director-actor? Fue muy difícil. La verdad fue muy difícil. Digamos que tuve igual que decirle como algunos amigos de medio como, hey, mira, me dirigen en algunas cosas, porque a veces es muy difícil dirigir y actuar al mismo tiempo. Y más este personaje que está todo el tiempo, que es el antagonista, pero está todo el tiempo actuando. Entonces yo le pedía a amigos como que vean, o a veces me grababa y yo mismo me corregía. ¿Qué está haciendo? Esto está horrible, yo me anotaba, yo me daba mucho palo. Y lo mismo, yo veía películas, referencias como, la mirada de este malo está interesante. Ok, pero si Juan se sienta así no se puede sentar el teniente porque se ve otra cosa. Entonces, como esta postura, me va ayudando. Y yo en el personal, un día me senté como media hora y me puse me puedo sentir como más grande. Porque por más que yo mida 1,84, a veces uno puede ser muy, muy pequeño en escena. Entonces y duré así media hora grabando. Cuando me di cuenta, vi cuáles eran las posiciones que le servían al teniente. Mirar, por ejemplo, el arma, si iba un arma, si no, si los mataba a todos a punta de pistola, con un cuchillo, si usaba otra cosa, si usaba alguien externo. Pero todo fue como a través mucho, a mí me ayudó muchísimo el video, la verdad. Y decirle a amigos que estaban por fuera, inclusive tengo un Cali, que le mandé el material y dije, parce, todo bien, dígame todo lo que estoy haciendo mal. Así le dije, y cogió, tú me mandó un texto, mira, nada es esto, y listo. Y decirlo como mirando desde ser muy autocrítico. A veces ser autocrítico es difícil, porque a veces uno dice, ay, todo está siendo perfecto. Y no, es de decir genuinamente, esto está horrible. Pero no porque realmente lo esté haciendo mal, sino en función de la obra,
esto no lo haría Eduardo Zapata, esto lo haría Juanse. Entonces es llegar a ese punto de no darse tanto látigo de soy horrible, sino de tener las ideas muy claras de lo que uno quiere. ¿Cómo fue digamos, dónde ensayaban y qué días con respecto a los ensayos? ¿En qué lugar? Todo eso. Nosotros tuvimos 4 puntos de ensayo específicos. El primero fue en el Teatro La Sala, que queda por el Parque. Yo alquilaba un salón que tiene en el segundo piso para hacer, digamos, toda la parte coreográfica. El otro punto fue el mismo Teatro La Quinta Puerta, que a veces pues, lo pedía para que se pudiera ver lo de la planimetría, donde ustedes van acá, tienen que llegar hasta este punto, si salen de esta línea se les va la luz. Y los otros 2 puntos fueron en la casa de la coreógrafa, de Luisa Achuri, que fue pues, la que coreografía me ayudó mucho en la parte actoral, que vive en la 187. Y la gran mayoría en la parte actoral fue en mi casa, que yo vivo en el Cortijo, en la 80. Entonces fue como desde chicos, lo ideal muchas veces es que uno tenga digamos, un espacio para alquilar y todo eso, pero muchas veces no se puede, porque uno hace mucho teatro con las uñas. Pero por suerte estos chicos me dijo, no hay problema, toca hacer acá. De hecho, para algunos entrenamientos entrenábamos en parques. Para poder saltar los rollos, todo esto, para que eso, acondicionamiento físico. Y pues por suerte el equipo fue como muy verdad, como todo terreno en ese sentido, no ponía ningún inconveniente. Ahora que hablabas del teniente y que mirabas cómo lo ponías, cómo lo sentabas y eso, ¿cómo decidiste, por qué decidiste ponerle un cigarrillo prendido en escena? ¿Querías simbolizar algo específico con eso, al fumar el cigarrillo, al botarlo, al pisarlo? Ok, básicamente el cigarrillo en la escena era para 2 cosas. Uno, de agredir e incomodar un poco al público, porque eso digamos los mete un poco más, porque sé que el humo, inclusive yo que fumo a veces me molesta, irónicamente me molesta el humo del cigarrillo. No me gusta que fumen al lado mío si yo no estoy fumando. Entonces, uno, atmósfera para el público. Siéntanse un poquito más incómodos, siéntanse un poco más en la obra. Y 2, es un calmante para él. Para el fumar es como tomarse 2 aspirinas y entonces por eso, y a veces cuando alguien habla, es ver como ni siquiera una bocanada de cigarrillo me puede calmar. Inclusive antes como que lo irrita más. Porque, por ejemplo, también buscamos que, como una convención, es que algunos soldados también fumaran. Por eso algunas personas hacían como, no se preocupe, Porque también me imaginé eso como para que fuera más como una imagen y que el público se imaginara que había alguien como yo en esos interrogatorios. Dani, ¿tú ahorita habías hablado algo sobre los cigarrillos? Yo me preguntaba, es que este símbolo estuvo durante toda la obra y me parece muy lindo lo que dices, como incomodar al público y llevarle como la sensación con el sentido olfativo. Pero sí me preguntaba por qué Lucky. Ese día encontré, la verdad no encontraba los que tenían que ser, que eran los normal Marlboro. Okay. Y la verdad es que fue solamente ese día que no encontré el que tenía el filtro amarillo. Y yo les pregunté, ¿cómo chicos consigamos? No conseguí ninguno de ellos, pues tocó estos. Y yo sabía. pero mira que eso, o sea, es muy lindo porque me hizo pensar también muchas cosas, cómo contrasta esto que están con tu personaje también al mismo tiempo, ¿no? O sea, como que no haya Marlboro, pero hay Lucky, y cómo contrasta con tu personaje. Yo muchas veces, pues sí, o sea, como yo no sabía, uno espectador no sabe, claro. Entonces yo dije como... Yo sí personalmente sí dije, o sea, un personaje así no fuma Lucky. Sí, exactamente. Pero entonces yo dije, o puede que no consiguieron, o es un error, o
algo nos quieren decir y llegué a unas conclusiones también ahí todas raras. Como, sí, como de pronto un personaje tan burdo, como con tanta calle, sí, como con tanta, o sea, como sin corazón. Y de repente tiene un look y que es el cigarrillo más suave, sí, como más, es el más caro. También representas ahí como este man tiene plata, este man no es un soldadito de monte, sino este man, sí, o sea, es siempre. Entonces sí, como que llegué a de pronto entrar un poco más en la psicología, que de pronto era errónea por lo del Nuki, pero sí me hizo llevar a muchas cosas que yo dije como, ve, interesante. Y eso es lo lindo también del teatro, como que si tú cambias cositas, es como, a lo mejor puede que funcione, puede que no, pero todas te llevan a pensar cosas distintas y a decir como, ok, así no tenga nada que ver, que era también lo mismo que hablábamos, bueno, la sesión pasada con la obra, que ellos decían como, pues ya que quedó ahí, sí, como funcionó, entonces ok. Sí, exacto. Entonces me pareció interesante, pero al mismo tiempo también que como, no, personaje. Pues mira que lo que mencionas es muy interesante porque no es como que estés erróneo, porque como es tu propia conclusión, está bien. Entonces, digamos, si desde tu cuento tú dices, no, porque este man significa lo que tiene plata, tiene eso, está bien. De pronto no es lo que estoy buscando yo, pero si a ti te generó algo diferente, es una respuesta también muy positiva. Inclusive esto que dices, si yo hago una segunda temporada, podría eso de poner, ok, si este man tiene plata, entonces podría poner otras cosas diferentes, que se pueda ver como más en algo, una dualidad, que es fuerte, pero suave en algunas otras cosas. Sí. Y no simplemente suave de corporalidad, sino en lo que tengo yo como implemento. Entonces, por ejemplo, esas cosas, por ejemplo, yo también estoy viendo como, tengo ya un par de días como para meterle a una posible segunda temporada. Entonces, digamos, es lo que tú dices, que no se quedó el tapete, pero funcionó. Siempre pasa en el teatro. Sí. Bueno, súper. ¿Cuánto ha sido en tiempo el proceso de creación? O sea, digamos, desde el texto que ya nos contaste un poco, que fue un montón de documentación, de leer, de hasta iniciar con los ensayos, hasta la función de que nosotros vimos ayer, en tiempo, ¿cómo ha sido ese proceso en tiempo? Ok. En febrero empecé a escribir, del año pasado. Tuve la oportunidad de presentarme con la Fundación Sentir y Pensarte en el Teatro La Bohemia, con un primer borrador donde hay inclusive personajes que no estaban desde el inicio. No estaba el fotógrafo y no estaba la embarazada. Había un personaje que estaba muerto de por sí. El primer texto era no quiero estar, pero en este momento estoy muerto. Así iniciaba el texto de ella y lo decidí cambiar. Y de esa función, que fue más o menos en junio, volví y la reescribí por completo, agregué personajes nuevos, le puse más texto al teniente e hice el casting de actores en enero. Lo publiqué en Solo Casting, en una página de Instagram, y me llegaron ahí muchos correos, y ahí ver uno por uno, y más o menos ya para la última semana de enero fue que empezamos las reuniones presenciales, que es lectura de texto, que tienes este personaje, que tienes este, tienes este, léanlo, que entienden, desmenucemos el texto, como que es lo que decimos nosotros, o sea, qué significa este pedazo, qué significa este otro, por qué hace esto, por qué dice esto, por qué entra acá, por qué sale acá. Y en febrero, el 17 de febrero, empezamos con todo lo que fue el entrenamiento físico para llegar a la coreografía. Entonces, todo lo que fue en febrero en la sala fue entrenamiento y coreografía. Y en marzo, última semana de febrero y ya inicios de marzo, empezamos de 2 a 3 ensayos semanales actorales. Uno individual, uno solamente danza y otro con todo el grupo para que se escucharan lo que estaba diciendo el compañero. Hasta que llegamos al proceso que fue ya ayer nuestra última función. Entonces, si podemos decirlo en tiempo como tal, esta obra pues me tomó febrero, marzo, 3 meses, casi 4 meses. Pero yo siento que es muy tuya, o sea, siento que, o sea, tú la escribiste, tú la dijiste, tú la actuaste.
Sí, sí, o sea, como que sí, tú dijiste como yo de niño corría y jugaba por acá, pero ¿hay algo más? De pronto algo, o sea, como que tú dijiste, este tema yo tengo que hablar más a fondo por algo personal o algo así. Pues digamos que yo soy alguien que en lo personal, como todo este tema de los oprimidos, pues me gusta bastante. Y irónicamente yo antes no me gustaba mucho lo que podemos llamar, entre muchas comillas, teatro colombiano. ¿A qué se refiere? Que siempre hablan de las FARC, de esto, de lo que siempre es como lo mismo. Y yo como que no quería. Pero de verdad, al escuchar y leer todo lo que pasó en ese sitio, como que algo en mí dijo, hay que hablar de eso. Porque yo tengo 16 años, en mis 25 en ese momento de años de vida, yo no había escuchado nada, ni siquiera en el colegio. Yo me enteré de muchas cosas mucho después. Eso sí, la pelota para la otra más todo lo que quiera, pero este tema siempre lo pasaban por encima. Entonces yo inclusive pensé como, bueno, es que aquí algo no está bien, porque ni siquiera en los colegios nos enseñan esto como tiene que ser, nos dejan todo como por encimita. Todo aquí enunciadito, llegaron estos, se fueron, ya, chao. Yo de niño no sabía que habían quemado, o sea, en el colegio como tal, yo no sabía que habían quemado la biblioteca, yo no sabía que había un partido de fútbol ese día, yo no supe muchas cosas. Entonces, yo descubriendo más dije, no, esto hay que hablar. Pero aún así, estos personajes no son 100% de la toma al palacio, por decirlo así. Porque, por ejemplo, el hecho de que la canción sea una canción tan contemporánea como Quien los mató, es para desubicar de agregar al público. Porque esta canción, porque fue muy fuerte, la de Quien los mató, ¿entiendes? Sí, pero es para qué? Desubicar al público. Ok. Para decir, ¿esto cuándo es? O sea, ella tiene un Wallman, pero canta una canción del 2019-20. Eso está raro. Pero ¿por qué decir esa de todas? Porque fue una canción muy fuerte en el paro. El personaje, por ejemplo, de Tomás Lara, interpretado por Alejandro, más que un personaje de la toma, está basado en todo lo que pasó con las madres de Swatch. Entonces podemos decir que él es uno de esos hijos de las madres de Swatch, porque va engañado por la política. Entonces digamos que entre uno más puede desmenuzar el texto, más, por ejemplo, yo le meto algunas cosas. Por ejemplo, el texto que yo digo de las mujeres embarazadas o menores de edad que son combatientes, eso lo dijo Zapatero en una entrevista hace un año. Que todo esto vale la pena es todo lo que decían los soldados, todo lo que han hecho de las bananeras para acá, o desde mucho antes. Entonces, como toda esa vaina política que a mí me gusta, es como tengo que hablarlo y quise de una u otra manera como ponerlo todo en el asador, pero que no se viera como de manera más tan, ya es como demasiado, sino intentar hacerlo de la mejor manera posible. Ya después de esto no sé si voy a hacer algo tan político, pero sí, y soy alguien que no le gusta como que le dejen las cosas como muy insinuantes, como mira que está, no, esto es así y pa. Por eso los insultos, por eso las balas, por eso todo eso. Oye, a modo de chisme, Bueno. de la función del 14 a la función de ayer, como que cambios hubo, o que hallazgos, o que dijiste que quitar, o que poner, o que... sí, como esas transformaciones que suceden cuando se presenta ante un público, teniendo en cuenta que diriges, actúas y lo escribes, la dramaturgia también, como a la función de ayer, por ejemplo, sí, como de esa primera del 14 a la del 29, como qué chismes nos puedes contar de lo que sucedió con la obra. Bueno, en la primera función, todos se cambiaban en escena al mismo tiempo. Todo el tiempo. Sí hablaban en el orden que salieron, pero todo estaba pasando al tiempo. Todos veían cómo se cambiaba Caterina y al mismo tiempo cómo se cambiaba la embarazada que fue la última. Entonces yo lo grabé y dije, está bien. Quité ese y dije no. ¿Y qué pasó? Yo escuchaba que era como muy difícil que la gente empatizara con algunos personajes. Entonces dije, ok, vamos a probar poniéndonos solos. Y cuando lo hice para el viernes, funcionó perfectamente. Dije, ok, empatizaron más. Entonces dije, esto se queda fijo. Entonces, ese fue el primer cambio, que pasaron de cambiar todos al tiempo a uno por uno.
En la danza, a pesar de que pues tenía mi coreógrafa, yo también sé algo de danza. Entonces yo cambié también muchos pasos. Dije, esto está chévere coreográficamente, decía mi coreógrafa, pero como ellos son solo actores y no son bailarines como tal, había cosas que no estaban logrando. Y como yo tampoco soy bailarín, no soy actor, entonces dije, ¿qué paso puedo hacer yo como un actor que ellos también puedan hacer? Entonces dije, cambien esto, cambien lo otro, ensayo para que se lograran. Por ejemplo, textualmente, en la segunda coreografía, cuando todos están como corriendo por el espacio, todos corren al tiempo. Y las imágenes de los 4 movimientos, que por ejemplo, la persona que caía y todos caen en estatuas, todos los hacen corriendo. Entonces me daba cuenta como que, pero es que si todos corren, nadie se está dando cuenta de los 4 pasos que está haciendo el muchacho o la chica. Entonces les dije, no, ahora ustedes se van a quedar en esta posición para que le den el foco a esa persona. Y también con otros pasos que fui como limpiando para las coreografías. La planimetría. Antes estaba como en una V mirando al público, entonces este es el público, aquí había una persona y iba así, en pirámide. Y yo acá. Entonces la primera que hablaba estaba casi al lado mío. Y decidí cambiarlo a que fuera completamente al revés. Para que hubiera más equilibrio del espacio. El magistrado no era magistrado, él era un diputado. Quería ponerle ahí poder político, pero yo había olvidado por completo que lo de la biblioteca. Yo lo investigué, lo quería poner y por alguna razón a Juan se lo olvidó. Y un día yo trabajo también en Uber como para poderme costear este tipo de cosas. Y entonces yo a muchos les hablé la hora, no sé qué, vayan, Y una persona me dijo como, es que yo estuve ahí, yo soy sobreviviente. Y me dijo, no, yo fui estudiante en esa época, de la universidad, entonces nos llamaron todo eso. Y me recordó lo de los magistrados y yo, cierto. Y le agregué lo del magistrado a él. Que era el magistrado y que hiciera la tercera cosa. Porque lo de, oiga, no se les hace raro lo de la quema de la biblioteca, eso no estaba. El objeto en escena como tal. Ellos en el baile, en la primera coreografía, lo dejaban ahí y luego se iban. O sea, se sacaba la coreografía, lo dejan ahí y luego seguía todos los monólogos. Ahora dije, no, ahora ustedes van a actuar con el objeto en escena para que al final sea como más doloroso el tema del objeto. Porque me estaba dando cuenta que la gente entendía como, bueno, ¿y ese peluche para qué? Sí, salió en el acto 1, pero ahora que le hablan al objeto, el peluche, por ejemplo, que ahora sea el peluche lo que haga que Francisco hable, decir, oiga, lo de la biblioteca, sabiendo que posiblemente va a morir, es como que le da un poquito más de matiz al personaje, un poquito más de humanidad, por decirlo así. Lo mismo con todos. Que el suicidio de Alfredo fuera como más creíble, porque antes él solamente miraba el objeto como, tengo una etapa preventivo y se suicidaba. Ahora es como, tengo una etapa preventivo, y esto es más fuerte. Que tenerlo en la mano es mucho más fuerte. Una pregunta, digamos, todos al final pues morían, dejaban el objeto ahí al frente, porque el último personaje no. Básicamente eso sí fue porque él me dijo que no le quedaba tiempo para quitarse la ropa. Y entonces me dijo, como lo mismo una fotografía la puedo en el bolsillo, porque es que no me da el tiempo. Y lo ensayamos y no le daba el tiempo. Le dije, bueno, pues ya que digamos, eso me genera como ya para una siguiente que tengo que de pronto agregarle más texto. Sí. Un pequeño monólogo al teniente, porque el teniente no tiene monólogo, para que él pueda irse, dejar el objeto y salir. Es como una de las cosas que estaba como pensando para una futura, porque uno siempre puede cambiar cosas. Ahorita, Juan, tú estabas hablando algo sobre la luz del strobe. En cuanto a la metodología que tú planteaste escenográficamente, no hablar de la luz, pero ¿por qué fue la decisión de no tener escenografía? Y si la luz está implícitamente narrándonos algo al público. Básicamente, y a mí inclusive me costó entenderlo por un tiempo,
la luz también es escenografía. Y a mí a veces me costaba tener en cuenta eso. La luz puede narrar muchas cosas. Y yo a veces veía innecesario como tal una escenografía como tal. De hecho, sí tengo un par de días para ponerla, pero para un como más gente. Por ejemplo, que estoy pensando como que todos actúen en sillas, una coreografía de sillas de pronto. Pero dije, ok, si le pongo una cama a Caterina, puedo poner que esté durmiendo, ¿vale para algo? O algunos percheros o algo así, es netamente necesario, o sea, es en función de, o solamente es para una escena. Entonces, cuando tú ves que es un objeto cualquiera, solamente se ve para una vez, no sé. Entonces, en ese sentido, puede que sí pueda haber escenografía, y yo como director de pronto no tenga esa visión de dónde puede haber algo, o por espacio, o por lo que sea. De pronto sí puede haber muchas cosas, y yo como director aún no las he podido plasmar, o no sé cómo hacerlas que funcionen en toda la obra. Pero como estamos haciendo como un imaginario que son 3 lugares diferentes, la casa de cada quien, el Palacio de Justicia y una bodega, es como, tener eso en la pieza ya literalmente tener pasos, tú, y eso puede ser más complicado que el ritmo, pues más fácil que se caiga y la gente, ay, vea, se le cayó el vaso. Y eso siempre a veces pasa. Y uno se pregunta, yo a veces cuando voy al teatro digo, pero bueno, ¿y esa silla para qué? ¿Y esa mesa para qué? Quítela y déjenla en el piso y la cosa no cambia. Entonces, más que todo fue por eso el darle como más prioridad al apartado de luz que a lo que podíamos tener en escena como tal. Ok, o sea que dentro de cuando tu personaje decía que cojanla, o sea, la luz del strobe sí hacía parte de un personaje que era el que sacaba a las personas. Exactamente. Ok, listo. Tengo otra pregunta y es en cuanto a por qué la decisión de meter danza con el tema del Palacio de Justicia. Bueno, esos son, digamos, por 2 cosas como muy puntuales. La primera es que, bueno, de hecho son más. Una de ellas es que la Quinta Porra es un teatro grande. No es el más grande de todos, pero siempre es un espacio difícil de llenar. Y de una u otra manera, esto es arte. Y también tiene que ser un espectáculo. Y no porque sea espectáculo significa que tiene que ser Broadway, sino también un espectáculo puede ser eso de danza. Entonces yo quería también que la gente pudiera ver algo como, qué chévere esto, que también visualmente no solamente vayan a sufrir, sino también a disfrutar un poco. Entonces, uno de ellos fue por el disfrute y por poder llenar un poco más ese escenario. Lo segundo es porque ya yo como persona, a mí me gusta hacer de todo un poco. Entonces a mí a veces yo veo una obra y me aburre que solo estén actuando. Digo, uy, sería rico que cante, sería rico que baile, sería chévere que aquí haya algo muy performático, sería chévere que hubiera más con las luces. Entonces como a mí me gusta hacer de todo, es como miremos como de cierta manera esto puede encajar, pero ahora bien, ¿cómo encajo yo un baile en esta vaina? Lo pensé mucho y dije, sencillo. Ya que estaba jugando, pues esta gente está muerta y ya nos vamos con algo más performático, es algo que no es tan real, que bailen las almas. Que el primer baile sea una especie de purgatorio, que ya pasa un tiempo y quieren salir, pero el segundo es como más duro porque acabaron de morir. Entonces, digamos, si lo ponemos de una manera cronológica, el primer baile iría de últimas, por ejemplo, como pasando una semana después, por decirlo así. O sea, de inicio la obra estaba pensada para ese espacio. No, como les había comentado, lo primero lo presenté en el Teatro La Sala, que es un teatro así chiquitico donde caben 3, 4, máximo 5 personas. Pero desde el día 1 sí tenía la idea de que la gente en ese entonces que se quitara la ropa, la dejara ahí, no había objeto, que se quitara la ropa y se iban a donde el teniente completamente de blanco. Eso performático, eso raro por decirlo así, ya estaba. Pero decidí llevarlo como a otro nivel. O sea que en la sala también había danza. No, nunca lo presentamos en la sala. En la sala fue solamente para entrenamiento. Ok.
Ahorita tú, Dana, tenías una pregunta sobre los olores, ¿no? Sí, que pues que no había visto eso en ninguna otra obra, que oliera pólvora, que oliera cigarrillo. Entonces estábamos mirando, sí, que si eso también hace parte de la escenografía o con qué intención era la puesta ahí del aroma. Exactamente por eso mismo los cigarrillos, buscar la pistola fue muy difícil, porque es una pistola fulminante. Pues digamos, se puede conseguir fácil en Mercado Libre. Ese juguete a mí me tocó ponerle todo para que parezca más real, para que tenga un peso. Pero fácilmente, digamos, yo puedo haber hecho esto y que allá donde me pudieron un ¡pah! O como una vez lo hice en la universidad con un paro de escoba ahí y que golpeé en escena. Pero dije, pero es bonito que salga el humo y que un poquito de olor a pólvora en el ambiente, porque sí o sí es pólvora y da la chispa y todo eso. Y sentía yo que podía ser más impactante y hacía que la gente se metiera más, porque esa mezcla de olores, que no es nada agradable, hace que, digamos, ustedes es hacer más bien del espectador un espectador, que es el espectador se convierte parte un poco de la actuación, se convierte parte, digamos, si nosotros éramos el grupo 4, ustedes fácilmente pueden ser el grupo 5, que están viendo y escuchando lo que, uy, eso me va a pasar a mí, por decirlo de algún modo. Porque de ahí va que ustedes mismos también se puedan como sentir más empatía con más personajes que con otros. Por eso mismo, llegar con más proximidad con él, que es algo un poco más íntimo, para hacer los olores, la luz y todo eso. Digamos que nosotros ahorita estábamos hablando un poco sobre como estos símbolos que estabas como colocando en la puesta escénica, y uno de ellos, el sonido, de este sonido del reloj, que se detiene en el punto que ya... Está raro, como que puede ser esto. ¿Con qué era eso? Por eso el man no tiene ningún acento militar, no tiene un corte militar, por eso inclusive tiene barba, no me corto el pelo como muy de agrede, justamente para que la gente, solamente por verme, diga militar, sino que se quedara como ¿será? No creo, no, porque está negro, no me he camuflado. Muchas veces me decía, ¿por qué no te consumimos camuflado? Es más fácil que la gente sepa que eres un teniente. Y yo, pues por lo mismo. Pues por lo mismo, porque no quiero que se vea eso. Entonces, es más por eso, es más como, lo pongo como un ejemplo muy chistoso, como el señor X de los Simpsons, que Homero simplemente se pone una bolsa con un signo de interrogación y era cualquiera. Y eso también da para que la gente piense lo que quiera, que es, listo, es un teniente, pero para muchos puede decir, ese man es un teniente, ese man es otra cosa. Sí, nos pasó ahorita. Exacto. Eso es puro cuento que es un teniente, es de pronto es alguien más importante, o es un soldado de pacotilla haciéndose las de teniente. Que cada quien saque esa conclusión me parece muy chévere, porque algo que a mí no me gusta es obligar al público a que es esto lo que yo digo y punto. A mí no me gusta eso, que obliguen al público, al espectador, y la moraleja es esta y punto. No me gusta, me gusta que cada quien saque sus propias conclusiones. ¿Y esto por qué collarse? Bueno, pues básicamente porque esto es lo que usan los militares. Las placas. Sí, lo usan los Sí. militares. De hecho, los que teníamos, por ejemplo, los de Tomás Lara, son reales, de la Fuerza Aérea. Esto lo usan principalmente es cuando los soldados caen muertos o por alguna explosión que cae arriba. Esto es lo único que no se daña y se derrite. Entonces, con esto saben, identifican quién es la persona. Entonces, es como para crear una simbología que se entienda un poco más el por qué Tomás Lara los tenía y me los da. Y yo también tengo uno. Y eso dio algo muy bonito, y es como que eso daba el reflejo de la luz, ¿no? Sí. Eso me gusta. Ok, yo no sabía eso. Una pregunta, ¿cómo fueron esas jornadas para escribir? Empezó desde febrero del año pasado. Entonces, ¿cómo era ese proceso creativo? Bueno, después de investigar muchas cosas, me puse a leer esto, me puse a ver videos, me metí mucho en eso, fui como, ¿ahora qué hago con toda esa información que tengo? Como que tú ya tienes toda la información, ¿y ahora qué? Hay varios,
tipos de escritores, pero yo siempre me refiero a dos. El escritor jardinero y el escritor ingeniero. El ingeniero es el que ya tiene toda la estructura hecha y simplemente va metiendo porque ya sabe cómo inicia y cómo finaliza. El jardinero es el que tiene unas ideas por ahí y va poniendo, y lo va podando, lo va poniendo bonito acorde a lo que vaya encontrando. Yo soy un poco de ambos. Cuando yo me senté y dije, ok, ¿qué quiero hacer? De una se me vino a la mente como de pensar, bueno, ¿qué hago? Dije, ok, no debería hacerlo, pero si quiero. El malo va a ser alguien político. Dije, listo, va a ser alguien político. Entonces ya tengo el villano. Ok, ahora personajes. Tiene que haber una persona en la cafetería. No, y tiene que haber alguien de la toma. Luego me puse a pensar, uy, sería lindo un fotógrafo. Solamente lo pensé por la cámara, uy, sería lindo un fotógrafo. ¿Qué más? Uf, una mamá, me falta una mamá. Bueno, ya que estamos, ¿por qué no una niña? Y en ese entonces, bueno, ¿y por qué no que una persona esté muerta? Luego los llevé, porque ya se llama una raba. Pero entonces, claro, encontré el tono y digo, ok, ahora ya tengo por encimita estos personajes, ahora empecemos con cada uno con su personalidad. Entonces dije, si es un fotógrafo, me parece más relajado. Entonces dije, bueno, ¿es un fotógrafo principiante, o profesional, amateur, o tiene un trabajo fijo? Y todo eso a una calidad diferente. Entonces, por ejemplo, si es un fotógrafo principiante, pues puede estar con la cámara todo el tiempo, ¿cómo se usa? Entonces eso puede ser algo más cómico. Pero si es un freelancer, entonces el man puede estar más relajado, más coqueto, más esto. Entonces eso me da una calidad de personaje diferente. Y dije, ok, es freelancer, listo. Entonces eso ya me da que el man es más relajado. Digamos que vive solo. Ahí lo fui dejando así. Y luego empecé con un borrador con cada personaje, y empecé a hacer un borrador. Digamos que igual cada personaje de la vida real pues me ayudaba mucho porque el saber que niños decía, pero es que yo vi a mi mamá en la televisión salir desde la toma. Es decir, ok, entonces una puede ser una mamá que puede ser madre de ese niño. Entonces por eso le dije, mamá, entonces me puse a escribir muchos borradores. Y a ver qué me salía. A veces uno tiene como, no sé cómo explicarlo, pero uno como que tiene un estallido de ideas y uno se pone y bueno, y ahora de todo esto, ¿qué me sirve? Me puse a leer. Ok, en función, ya sé lo que quiero contar. Todo lo que pasó en la retoma del Palacio de Justicia, no en la toma, sino en la retoma del Palacio de Justicia. Que eso ya es muy diferente. Entonces, ok, la retoma. Entonces, ¿qué puedo contar? Listo, interrogatorio, listo, me gusta. Entonces empecé, Puedo contar qué le hicieron, listo. Si estás muy mamá, ¿qué tan mamá es? ¿Qué tan apegada está a su hija? Ah, ok, entonces solamente piensa en el hijo. Listo, ahora como digo que fueron al Cantón Norte. Que fueron, perdón, a la casa del florero. No, y sin decir la casa del florero. A un lugar a pocas cuadras. Listo, ahora como digo que fueron al Cantón Norte. Busqué palabras. Nos llevaron un camión, el viaje no duró mucho. Porque ahí decían en la entrevista que llegaron como en 10 o 15 minutos desde el centro hasta allá, porque sin semáforos, policías, cogieron a 5 kilómetros por hora y pues llegaron menos de nada. Entonces claro, el viaje no duró mucho. Ok, entonces es porque está en una furgoneta, Entonces fue como mi idea, como de ese subtexto. Entonces entre más preguntas yo me hago y me las respondo, veo en qué se va construyendo. Y lo mismo con cada uno. Por ejemplo, quise ser muy desgarrador con la niña, pero dije, ¿cómo? Y me acordé del partido de fútbol y dije, vamos a poner esto. ¿Cómo lo ponemos que sea más metafórico, no tan explícito? Celebraban conmigo. Porque a veces, de todas maneras, ser tan directo, a veces funciona, pero a veces no tanto. Es mejor insinuar que decir, vea, esto va a ver en casa. Entonces, es mejor decir algunas cosas y leer mucho, porque de cosas diferentes, porque para ver uno que otras palabras se encuentra y que otros métodos puedes encontrar, pero todo en función de una idea. Por eso digo que yo fui un poco escritor de ambos, constructor, ingeniero, porque ya sabía qué hacer, ya tenía la idea, interrogatorio, que cada uno hable de sus muertes, listo, está la idea. Ahora, ¿cómo la llevo para allá? Entonces fui podando de a poquito.
inclusive con los actores en las mismas escenas dije, eso está muy largo, cortémoslo, uy no, aquí te voy a agregar más texto, esto voy a hacer esto, porque es como que la obra, en mi caso, te va diciendo qué hacer, y es algo muy bonito, es algo muy mágico, porque si yo quiero de repente poner que un mago que entonces coge y saca un conejo, pues ¿qué tiene que ver con la obra? Será muy raro que depende, pero digamos, no es raro desde el inicio, estaría bien estar en el inicio, pero ¿qué pasa si está a la mitad del interrogatorio? No, la idea puede ser buenísima, pero qué ver. Entonces es ser muy autocrítico, que no, entender que no todo sirve. Yo puedo tener las 3000 ideas, pero hermano, que esta persona esté muerta y realmente digo, ¿cuál es el miedo que tiene teniendo entonces? La idea me fascinó, pero es decir, no, pero esto no le suma nada a la obra, antes le quita, la pone más rara, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, ya que hablas de los personajes en sí, ¿cuál sería la historia de Tomás Lara? Que es el chico menor de edad con los hijos. O sea, el papá, ¿qué pasa? ¿Por qué la ropa? Bueno, eso ya es como algo. Tomás Lara tiene mucho de mi vida personal. Yo en el 2021, yo perdí a mi padre. Le dio COVID y fue un proceso bastante doloroso. O sea, eso fue en enero y luego fue el fin de la obra. Y cuando yo la presenté por primera vez, yo era Tomás Lara. Entonces, es algo que no se debe hacer en la escritura, de como ponerme a mí como escritor en un personaje. Digamos, eso no se debería hacer. Porque, digamos, depende de cómo se haga. Porque es que, digamos, si tú de verdad te pones tanto como el protagonista, por ejemplo, entonces, a mí me gusta mucho el anime. Entonces, poner al personaje que está acá. Entonces te voy a dar muchos poderes porque yo me veo reflejado en ti, entonces vas a estar rodeado de mujeres, por ejemplo. Y eso se ve mal porque ensucias a ese personaje y ensucias por ende a los demás. Porque te enamoras de tu personaje porque tú estás ahí, reflejado. Entonces dije, ok, si voy a poner partes de mí, ¿cómo se los pongo? No a mí, a mi personaje. Entonces, a yo querer que este personaje estuviera basado con todo ese tema de las madres de Soacha y que vaya engañado, ok, entonces me puse a pensar por qué va engañado. Dije, ok, como yo no tengo papá, él no va a tener papá. Pero no, vamos a pensar un poco más en función de él. Ok, quiero la canción de quién los mató, quiero que canten al final. Y si le digo, las estrellas siempre me acompañan, puede que el público, puede que sí o puede que no entienda ese paralelismo de ese texto con el final de la canción. Porque dice, ¿te acuerdas que te hablé de las estrellas? Mientras ve la fotografía. Entonces es poner mi propia vida, pero en función del personaje. Por eso no tiene papá, por eso la fotografía, por eso la ropa, porque inclusive cuando yo la actué, que usé la ropa de Francisco Roque, yo quise usar ese traje y dije lo mismo, este traje es de mi papá. ¿Qué es de mi papá? Justamente, precisamente. Pero es para ponerle como más énfasis a eso y de todas maneras entender que no todos los malos son malos y no todos los buenos son buenos. Porque sí, le dieron infiltrado. Queda un poco explícito en la cadena y tengo información, el mal era un infiltrado, el mal era un culpable. Pero no era el malo. El malo era el bueno. Porque según él está diciendo órdenes directas. Pero hasta qué punto es verdad o no. Entonces es como para generar todo ese tipo de dualidades. Entonces, y eso cuando dicen ¿qué tan mía es, cuando te pregunta qué tan mía es la obra con ese personaje, te digo mucho, mucho la verdad. No, igual está el traje de tu papá. Ese es el traje que dijiste. Bueno, pues nos pasamos muchísimo del tiempo. Muchísimas gracias, en serio, Muchas por gracias. venir. En serio, agradecemos mucho estos espacios para el arte, para charlar y hablar de artes, son muy importantes. Y más hablar con los creadores de las piezas, porque queramos o no, cuando ponemos algo en el escenario, tal vez el público no lo entienda. Y también es válido, pero también es muy válido también reiterar el por qué se pone y para qué se pone. Entonces, muchas gracias por la función. La obra tiene un discurso que es muy potente y punto.